4 minutos para las 9 de la mañana. Estamos platicando con el periodista y académico Alfredo Jalife, está con nosotros esta mañana. El tema que debe ser de interés para todos, que todos los mexicanos deberíamos de poner atención e informarnos, el de la reforma energética que propone el presidente de la República. Doctor Jalife, usted decía hace unos momentos, nos refería sobre Estados Unidos, que podría ser el principal, digamos, ganador, beneficiario de esta reforma. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, los empresarios de Estados Unidos. Bueno, es lo mismo, ¿no? En Estados Unidos, nosotros a veces no sabemos cómo funciona el Estado. Es lo mismo, hay una bidireccionalidad entre empresa privada y empresa pública. No es como en México, que México se ha ido perdiendo esos límites. En Estados Unidos, ExxonMobil, hay un libro incluso de Steve Coll, ExxonMobil, que es la principal empresa de Estados Unidos. Obviamente Walmart de repente tiene alzas y bajas, pero la principal es ExxonMobil. Es el corazón del imperio estadounidense. Si uno no entiende esa parte, es el Pentágono privado, para que se entienda así. Y el peso incluso es a tomar decisiones políticas. Sí, ellos influyen en las decisiones políticas y en el propio presidente de Estados Unidos. Así es. Ahora, a mí me queda claro que Estados Unidos no es el único beneficiario de esta reforma. Hay otros. ¿Quiénes son también ganadores de la reforma, bueno, por ejemplo, en México? Pedro Aspe. Así, Pedro Aspe, Armella. El padrino de Luis Videgaray, es todo el grupo del ITAM, Balleres. Yo incluso tengo un organigrama que lo puse en el periódico La Jornada, y lo pueden buscar los lectores, todo el organigrama de quiénes son los beneficiarios en México. ¿Y qué ganan? ¿Qué van a ganar ellos? Mucho dinero. Contratos. Sociedades con estas empresas. Bueno, a nivel de las aguas profundas, ahí no les van a dar mucho juego. Donde van a ganar mucho es en la parte continental, aguas someras, que no olvidemos, ustedes Tabasco los veo ausentes del debate. Y vamos a platicar de eso un poco más adelante, doctor, si me lo permite. Vamos a hablar de la posición que están teniendo los estados petroleros. Sin embargo, yo quisiera antes que entendiéramos muy bien la parte de quiénes son los ganadores. Dice Pedro Aspe y dice también padrino de Videgaray, o sea que gana el gobierno. Ortego y TAM. Eso, porque aquí y bueno, van los Reyes Heroles, porque en el organigrama que yo fui descubriendo poco a poco, es decir, rastreando, como una investigación de muchos años, incluso viene desde el 2001, hay un documento que se llama New Horizons, Nuevos Horizontes. Ese documento lo hacen precisamente el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que tiene sede en Washington. ¿Quiénes están ahí? Pues nada menos que Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski. Estamos hablando la cúpula estratégica de Estados Unidos detrás del plan. Y ahí firma el ITAM. Y una entelequia ahí extraña que firmaría todo lo que sea con tal de destruir a México, que se llama SIDAC. Pero si nosotros vemos la lista de nombres, que ahí los pueden buscar, se llama Documentos Nuevos Horizontes, los radioescuchas lo pueden buscar, ahí vienen todos los nombres. Uno de ellos es Jesús Reyes Heroles. Lo más interesante es de que los exdirectores de Pemex están involucrados en la privatización, es decir, ellos han soltado los datos secretos de Pemex para beneficiar a otras entidades. ¿Le están trabajando a las empresas petroleras importantes? Total. Por ejemplo, lo cito con responsabilidad, un exdirector de Pemex llamado Jesús Reyes Heroles González Garza, es asociado estratégico, él solo, de Morgan Stanley, uno de los principales bancos de Estados Unidos. Luego, Adrián Layú Vargas, que es el destructor de la producción petrolera en México, porque él se dedica a inyectar nitrógeno y obviamente a elevar en forma anómala la producción para beneficiar la caída del precio del petróleo, dañar a México y beneficiar a Estados Unidos. Porque aquí esto es muy fácil. Un precio bajo del petróleo le conviene a Estados Unidos. Un precio alto del petróleo le conviene a México. Así es, pues estamos en diferentes fases de desarrollo. A ellos les conviene eso, a nosotros no. A ellos barato, a nosotros caro, por supuesto, claro. Porque cada barril que vendes es un ingreso que entra al país, claro, precisamente para enfrentar los compromisos que se tienen. Pero ellos, como él es uno de los grandes directivos de Schlumberger, Adrián Layú Vargas, pues él ya su interés no es México, su interés es Schlumberger. El interés de Jesús Reyes Heroles, estoy hablando de 2 exdirectores de Pemex, no estamos jugando. Y eso que no me quiero a Díaz Serrano, que era íntimo amigo de Bush. Es decir, nosotros nos hemos dormido con el enemigo. Es traición a la patria, doctor. Yo esos términos, yo no sé si, primero que nada, si sean juzgables, ¿no?
Primero, entonces ya no lo uso mucho. Yo creo que la opinión pública debe saberlo y en el momento de la elección debe castigar a quien considere que han dañado los intereses. Están atentando contra el país, contra la nación. Porque Pemex es México. Es decir, aquí no queremos entender que el día después que esto se privatice, México ya no existirá como una entidad independiente y soberana. Vamos a formar parte de la seguridad energética de Norteamérica, que así le están llamando, que es Canadá con canadienses, con México sin mexicanos, con un muro de la ignominia, con drones, que son los aviones automáticos. Sí, los que no llevan tripulantes. Y con el Border Patrol. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ser los esclavos y somos los aportadores de la energía a Estados Unidos. Decían que esto sería equiparable a la pérdida de Texas. Peor, porque Texas fue la mitad del territorio prácticamente, con otras partes, ¿no? Aquí estamos perdiendo todo el subsuelo. Se pierde la soberanía y se pierde el potencial que podría tener México. Sí, para ser competitivo, para ser una potencia. Hoy el poder se escribe con P de petróleo. Es decir, quien no tiene el petróleo de México es una carta para negociar bien con Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que nos peleemos con Estados Unidos, todo lo contrario, pero al saber que yo tengo el control de mi petróleo, que eso quiere decir soberanía, control sobre mis activos, Estados Unidos vendría a negociar con nosotros de otra manera. Por eso ellos, ¿en qué están amenazando? Si no haces la reforma energética, salida de capitales, caída de la bolsa, y devaluación del peso. ¿Y quiénes lo han dicho? Lo acaba de decir Rosenthal Gutmann, que además ni es mexicano, es un israelí venezolano, medio hermano de Jorge Castañeda Gutmann, que fue canciller con Fox, y abiertamente lo dicen. Es decir, o privatizas o te daño. Ahora, ¿cuál es el problema? Se les está poniendo a la mesa. Sí, porque no hay aquí el problema es no tenemos margen de maniobra porque México se clavó demasiado en el modelo de la globalización financierista y no tenemos banca nacional. Fíjese, el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, afirmó que la reforma energética planteada por el Ejecutivo Federal es nacionalista, todo lo contrario a lo que me está diciendo. Tiene razón, pero no acabó la frase. Por lo que nacionalista de Estados Unidos, no de México. Dice, por lo que la paraestatal, los yacimientos y la Comisión Federal de Electricidad seguirán siendo propiedad del país. Ellos hablan de que Petróleos Mexicanos seguirá siendo mexicanos. ¿Para qué fue a proponer el booking? Lozoya y el subsecretario de Energía fueron a proponer el booking a la New York Stock Exchange. ¿Qué es el booking? Eso es importante. Nadie está manejando eso. ¿Qué es el booking? Bueno, el booking, hoy ellos no quieren reparto de utilidades, las grandes. Schlumberger y Halliburton son cosillas, son de servicios, no tienen nada que ver con las 4 mega grandes. Estamos hablando de Chevron, ExxonMobil, Shell y British Petroleum. Aquí son las 4 que son, digamos, las poderosas en petróleo. Así es, pero ahí viene lo paradójico, son menos eficientes que Pemex, cuando uno se mete a un parámetro contable que se llama EBITDA, que quiere decir Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que lo traduzco, es ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. La más eficiente del mundo es Pemex, con todo y la legendaria corrupción del sindicato. Y con todo y su crisis. Sí, pero tenemos una mano de obra baratísima, eso tampoco lo están diciendo. Es decir, no es lo mismo lo que cobra, eso lo sabe cualquiera, lo que un trabajador un ingeniero para Schlumberger o Halliburton, por ejemplo, a lo que cobra un empleado de Pemex. Exacto. Aquí le estamos regalando. Aunque también te dicen las capacidades de unos y otros, lo dicen todo. Las competencias, esto es, la capacidad que tiene un ingeniero de Schlumberger, la formación que tiene, la preparación que tiene. Se alquilan, es diferente. Hoy todo, hay outsourcing, hoy con la banca, con dinero, contrato al mejor, eso es cuento chino, no hay tal. Es decir, aquí, lo que pasa es que aquí hay que entender esto, y esto en México desgraciadamente no lo hemos profundizado. El petróleo no es nada más un negocio de producción y extracción. El gran negocio del petróleo es financiero, y por esta sencilla razón: por cada barril de petróleo que se produce, enfrente existen 500 barriles de papel petróleo financiero. Ese es el negocio. Pues, ¿por qué ExxonMobil es la primera del mundo? Es muy sencilla.
Cuando uno compara las estatales del mundo, que hoy la tendencia es la contraria que está haciendo la reforma energética de México. Todos están, aunque nos dice el gobierno nos dice lo contrario. Es que ahí está lo grave, nos están hablando, nos están mintiendo a los mexicanos. ¿A quién creerle cuando pues yo cito el Financial Times? Yo cito el Financial Times, a donde fueron Peña y Videgaray. Bueno, no estoy citándome a mí. Un artículo célebre de hace 5 años que hace Carola Hoyos. Ahí está. Yo lo cito, ellos lo dicen. El mundo va a la reestatización y renacionalización. Aquí estamos en contracorriente. Por eso esta no es reforma, es contrarreforma. Eso hay que entenderlo bien. Es decir, yo cito el órgano publicitario de ellos. Ni siquiera me estoy citando. Yo soy un poco más duro que el Financial Times. Pero lo que quiero llegar, el negocio es financiero. Es decir, las grandes petroleras anglosajonas, cuando se compara el petróleo y el gas en producción y reservas, no tienen nada que hacer frente a las grandes estatales. ¿Dónde es cuando ganan? Cuando nos vamos a las finanzas. Y milagro, ¿qué pasa? La transmutación financiera. Resulta que las grandes petroleras anglosajonas son las que más ganan que las estatales. ¿Por qué? Porque las otras no tienen banca, no tienen esos megabancos, porque el sistema en el que estamos jugando es el de la globalización financiera, y ellos tienen 13 bancos en Wall Street que dominan el mercado petrolero. Por eso, aquellos que crean que el petróleo es un asunto geológico o es un asunto económico, no tienen idea de lo que están hablando. El petróleo es hoy un asunto financiero, y lo dice nada menos que Verlerger, que es el que más sabe de asuntos económicos del petróleo. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos lo que les interesa, yo por eso no entro mucho a la discusión que si son 50,000 millones de barriles en el Golfo de México o 100,000, da igual, porque viene la burbuja financiera, que eso es lo que les interesa, y ellos van a crear una burbuja que puede ser de 1 trillón, de 2 trillones o de 10 trillones. Ese es el negocio. Doctor Jalife, ¿qué alternativa tendría este país con petróleos mexicanos? Bueno, el problema de petróleos mexicanos son muchos abordajes, ¿no? Lo primero es que, bueno, este gobierno pues ha aportado su reforma y obviamente ha creado resistencias, ¿no? Yo creo que también la oposición tiene que crear un proyecto alternativo. Obviamente Pemex requiere una reforma, ¿no? Pero yo, por ejemplo, empezaría a ver las cuentas públicas de todo el país. Es decir, porque mucho se maneja que Pemex no tiene dinero. A ver, ¿cómo no va a tener dinero si el año pasado ingresó 125,000 millones de dólares? ¿Y qué nos está vendiendo Lozoya? Y él lo reconoce, que van a llegar 10,000 millones de dólares de migajas. No es nada. No es nada. Pero eso es lo de menos. Y además yo ni creo esa cifra de 10,000 millones de dólares, Falta ver si llegan. Lo que pasa es que ellos, en el momento que tengan el petróleo en el Golfo de México, disparan la burbuja financiera, y obviamente pues ya no salen los capitales de México. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque estamos atrapados sin salida en un modelo financierista, además sin banca nacional. No tener banca, ¿cómo le puede hacer este gobierno? ¿Y cómo le puede hacer Petróleos Mexicanos? Yo me voy a la cosa del dinero, porque además nos dicen no tenemos dinero. A ver, primero que nada, el grave problema de Pemex es la Secretaría de Hacienda. Hay que hacer un buen diagnóstico. ¿Por qué? Y doy datos duros. Se llevan el 70% de los ingresos de Pemex. Llévate el 20%. Pues yo doy 2 ejemplos mundiales. No que queremos ver el mundo. Noruega se lleva el 20%. Colombia se lleva el 10%. O es viceversa, no sé cuál de los dos. Vamos a bajar a 20%. En lugar de llevarme 70% de 125,000 millones, si me llevo el 10 o el 20, pues me quedan 100,000 millones de dólares. Tengo dinero para regalar. Sí, pero ¿de dónde sacaría el gobierno federal lo que le hace falta? Impuestos. México es el país que menos recauda impuestos. Eso tampoco lo dicen, y estoy dando datos de la OCDE. Es de los países menos eficientes para recaudar impuestos. ¿Por qué? Porque lo regalan. El SAT se hace de la vista gorda, sobre todo con los grandes peces. Porque el modelo, los ingresos de Pemex están sirviendo para subsidiar un modelo parasitario que es el neoliberal. Pero cobrar impuestos a un pueblo pobre. No, ¿doctor? Pero no es a los pobres, a los que no pagan. Porque en esta reforma sendaria que se ven afectados a las los empresas pobres. Evasoras. No, a los pobres no hay que tocarlos, hay que ayudarlos, además. A los que hay que hacer pagar son las que no pagan. Bueno, a ver, ¿por qué le regalan 3,000 millones de pesos a Televisa? ¿Cómo puede ser que Bimbo pague $1 de impuestos? ¿Qué no gana? Todo es por el offshore.
porque todo lo hacen manejando los paraísos fiscales. A eso me estoy refiriendo. Entonces, primero que nada, luego tenemos, Banxico tiene 174,000 millones de dólares de reservas. ¿Y de dónde ha venido ese dinero? Solo la mayor parte ha venido de Pemex. En los últimos 5 años hemos recaudado la mitad del Producto Interno Bruto de México. Más de 550,000 millones de dólares vienen de Pemex. ¿Dónde está ese dinero? Pues estamos subsidiando un modelo parasitario, que es el modelo neoliberal. Segundo, ahí podemos sacar de 10,000. Si vienen 10,000 millones de dólares de las grandes empresas transnacionales, puedo sacar 10,000 millones de dólares de Banxico y no pasa nada. ¿Cómo puede ser que Banxico, que es Banco de México, tenga más reservas que Estados Unidos, que tiene una economía 20 veces más boyante que la nuestra y tiene el triple de habitantes que nosotros? Es decir, no cuadra. Luego, segundo, tenemos los fondos de pensiones, 200,000 millones de dólares, cautivos, todos, bueno, al menos yo como profesor universitario, a mí me quitan mi dinero, y lo usa discrecionalmente los que manejan los fondos de pensiones. Bueno, ese dinero, están invirtiendo el 20% en Estados Unidos y en Europa, que no pueden invertir el 20% de ese dinero, estamos hablando de 40,000 millones de dólares, ¿no lo pueden invertir en Pemex? Y ahí tendríamos resuelto el problema. Luego, no podemos crear lo que se llama ingeniería financiera, ofertas públicas iniciales, tendríamos haciendo cola, porque hoy precisamente la joya geoestratégica del planeta es el petróleo. Los chinos estarían haciendo cola, los brasileños, los rusos, en India, los árabes, todo el mundo estaría haciendo cola. Bueno, ya tengo mayor margen de maniobra. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tener excelentes relaciones con Estados Unidos, pues son nuestros vecinos. No importa que ellos nos maltraten. Y muy poderosos. Muy poderosos. Entonces, ahí tenemos que saber negociar. Es decir, no hacer una relación vertical. No puede ser horizontal, pero vamos a hacerlo un poco diagonal. 9 de la mañana, 12 minutos, estamos platicando con el doctor Alfredo Jalife. Vamos a la pausa, regresando, vamos a seguir platicando. ¿Qué sigue? La aprobación parece que es inminente. ¿Qué va a pasar si se aprueba? ¿Cuáles serían los tiempos en que estarían estas petroleras importantes en el mundo llegando al país y trabajando en serio ya la cuestión petrolera? Volvemos con eso. Amigo, ¿cuánto pagarías por 200